Por favor, demos la bienvenida a la senadora Barbara Mikulski de Maryland y las mujeres del Senado de los Estados Unidos. En 1987, yo fui la primera yo fui la primera demócrata mujer que fue elegida por sus propios derechos al Senado. Sí, la historia de las mujeres en el Senado es muy corta, muy corta. Siempre fui la primera, pero no quería ser la única. No quería más mujeres, así para poder entonces establecer una antorcha con todos ustedes también. Como han crecido nuestros rangos. He tenido el privilegio de ser mentora de tantas mujeres tan talentosas. ¿Y saben qué? En el 2000 me llamó una de ellas. Ella estaba considerado participar en el Senado, pero tenía una pregunta y me hizo, senadora Barb, ¿una senadora puede lograr hacer cosas? Y le dije, mucho. Y entonces ella me hizo tener la razón. Como senadora, fue campeona por la seguridad económica de las familias estadounidenses cuando los republicanos trataron de eliminar la seguridad social por los bancos tan grandes. Ella simplemente les dio un puñetazo. Así que para trabajar más duro, cuando no se hablaba del pago equitativo, ella también esa ley de pago equitativo para que todo el trabajo que se haga se pague igual. Yo completé ese trabajo en esa ley. Esa fue la primera ley que el presidente Barack Obama firmó como ley. El nombre de ella era Hillary Clinton y va a ser nuestra próxima presidenta. Pero ¿saben qué? Ella necesita ayuda en todas las generaciones. Así que tengo una pregunta solamente. ¿Están con nosotros? La familia de los Estados Unidos, es el momento de ponerse de pie. Mujeres, pónganse sus pintalabios. Hombres, brillanten esos zapatos y con los hombros bien firmes estaremos listos para luchar, para que Hillary Clinton vaya a la Casa Blanca, porque nosotros sabemos que ella va a llevar esa antorcha por todos nosotros. Año tras año en el Senado hemos visto cosas absurdas tratando de echar para atrás las opciones de salud pública para las mujeres, pero con Hillary Clinton nunca tuvieron ni una posibilidad de vencer. Cuando la administración Bush trató de bloquear el acceso de las mujeres a anticonceptivos de Plan B, Hillary estaba a mi lado y lista para luchar. Nuestra demanda fue muy sencilla, basada en decisiones, basadas en ciencia, no ideología política. Juntos nos dimos cuenta que hubo una administración de regla por intereses especiales y de otros derechos. Nosotros no aceptamos echar para atrás hasta que la FDA hiciera su trabajo y colocase la ciencia y las mujeres antes. Ahora, las mujeres de los Estados Unidos están listas para escoger tratamiento seguro de anticonceptivos de emergencia. Hillary tiene todo el mérito por ello, porque ella sabe luchar por lo correcto y va a llevar a nuestro país adelante. En 1995 yo estaba allí. Yo la vi a Hillary hablando en las Naciones Unidas, en la conferencia cuarta de las mujeres y la visión de las mujeres. Era la 10ª vez que había gran anticipación de lo que iba a decir esta señora, si iba a hablar o no. ¿Qué dijo? ¿Qué iba a decir?
que vi con muchas personas mientras ella dijo uno tras otro, las injusticias, sufrimiento que habían sufrido las mujeres en todo el mundo. Y entonces era un término muy difícil y ella estaba totalmente sin ningún temor ahí, audaz. Dijo, los derechos humanos son los derechos de las mujeres, los derechos de las mujeres son los derechos humanos. Como mujer, como estadounidense, me sentí tan orgullosa. Esa es Hillary. En Beijing también entonces rompió el silencio y este noviembre también va entonces a romper ese techo de cristal nuevamente. Como anterior mujer de negocio, les puedo decir cuán importante es ese permiso de maternidad y de familias para los trabajos del siglo XXI. Hillary luchó por eso, también por un salario mínimo y también sabe cómo reconstruir la economía desde el medio hacia arriba y también capacitaciones en programas de aprendices para los trabajadores y ella quiere asegurarse de que nosotros le ayudemos a todos. Yo la he visto creciendo como en una organización de Seattle, Moms Rising, luchando por esa seguridad económica. Y ahora es una asociación de 1 millón de personas y Mom Rising y Hillary están luchando para que sea pagado ese permiso de familia. Hillary, el oponente, quizás haya podido construir edificios y casinos, pero Hillary ha creado la base de una economía que funciona para todos. Y eso es un cambio real. Minnesota, los trabajadores del hierro, tiene un grupo de trabajadores que se llama las Mujeres de Hierro. Women of Steel. Las senadoras aquí somos mujeres de hierro. Y Hillary Clinton es una mujer de hierro. Esta es la historia que tengo con Hillary. Después de ese terremoto tan terrible en Haití, ahí en los escombros con docenas de órfanos que querían ser adoptados en mi estado. Madres de Minnesota estaban ahí buscando sus bebés. Cuando me llamaron y yo llamé a la única persona que sabía que me podía ayudar, la secretaria de Estado, Hillary Clinton. Ella ni siquiera me rechazó, sino que ella se puso a trabajar y le dio un hogar a esos niños. La amiga que recibe esa llamada, la mamá que lo hace bien, esos niños nunca sabrán que ella les cambió sus vidas para siempre, pero ella lo hizo. Esa es una líder y esa es nuestra próxima presidenta. Todos sabemos que Hillary es la persona más conocedora, con mayor experiencia, más capaz, líder más capaz para lanzarse a presidenta, quizás en la historia. Pero aquí hay algo que quizás no sepan. Al principio de este año, cuando me diagnosticaron cáncer de mama, Hillary me llamó para ver cómo estaba. No una vez, no 2 veces, varias veces. Ahí ella estaba en el medio de una campaña intensa y ella me estaba haciendo preguntas acerca de mi tratamiento. Ella quería saber cómo estaba, cómo me estaba yendo y me dijo que por favor siguiera luchando. Sus palabras me dieron esa fortaleza durante una de las pruebas más terribles de mi vida. Y déjame decirles lo siguiente, no lo hizo porque yo era senadora. Hay miles de personas en todo este país que pueden contar esta exacta historia, la misma que les estoy contando yo hoy a ustedes. Ella tiene esa inteligencia, ella tiene la ética laboral, pero sobre todo lo más importante es que tiene ese corazón que hace falta para liderar este país. Como todas aquí sabemos, nuestras políticas internacionales tienen grandes consecuencias aquí en nuestra nación. Durante 15 años,
un fabricante en mi estado de New Hampshire tuvo problemas con las disputas de comercio internacional. El costo de la compañía eran tan altos, cientos de trabajos se veían amenazados. En la audiencia de confirmación para secretaria de Estado de Hillary Clinton, yo le presenté ese tema a ella y ella me prometió echarle un vistazo. En 90 días solamente el tema se resolvió. Aquí estaba Hillary, una nueva secretaria de Estado, recién nombrada, tenía que ponerse al día en todos los temas tan importantes de todo el mundo y aún así ella mantuvo su palabra y se tomó ese tiempo para ayudar una compañía con problemas de New Hampshire. Pero así es ella, así es Hillary. Cuando uno necesita una campeona, no hay nadie mejor que ella para que ella esté en su esquina. Hillary Clinton ha sido una mentora para mí durante toda mi carrera. Pero mucho antes de nuestra primera conversación, Hillary me habló. De hecho, ella estaba hablándole a una sala llena de mujeres, miembros de la organización democrática que yo a la cual acababa de unirme. Pero ya atrás, en ese salón, yo sentí como que me estaba hablando directamente a mí. Y dijo: las decisiones se están tomando todos los días en Washington. Y si ustedes no son parte de esas decisiones y no les gustan lo que deciden, no tienes nadie a quien echarle la culpa sino a ti misma. Hillary cree eso también, hasta desde lo más profundo de su corazón. Por eso que después de 4 décadas de servicio público, ella todavía lucha para lograr un cambio. Por eso es que yo me siento orgullosa de luchar por ella. Cuando tenía 9 años, a mí me hospitalizaron durante 3 meses con una enfermedad muy grave. Mis abuelos me criaron y el plan de familiar no cubría a los nietos. Tuvieron que pagar todas mis facturas médicas de su bolsillo. Entonces me consideraban un niño con una condición preexistente y no podían buscar cobertura a ningún costo. Yo entré al servicio público para luchar por la cobertura de salud para todos, especialmente los niños y adultos jóvenes. Hillary Clinton ha liderado esa lucha durante muchos años, durante décadas, con la ayuda de todos. 800 millones están asegurados y sus familias están más seguras. Cuando yo entré al Congreso, yo continué el trabajo de Hillary para asegurarme que nuestros más vulnerables, nuestros niños, tengan ese cuidado y atención que merecen. Esa es Hillary. Como presidenta, ella va a luchar por familias más saludables y una oportunidad justa para todos. Yo soy una inmigrante. Mi mamá me trajo a los Estados Unidos para un mejor futuro. Crecí. Al crecer entendí que un mejor futuro no sucedía porque así como estadounidenses tenemos que trabajar para esos cambios que esperamos. En la universidad, asombrada por la guerra de Vietnam, me convertí en una activista y cuando conocí a Hillary Clinton, yo encontré a un espíritu amoroso. Hillary es una persona que crea política con un corazón de activista. Ella sabe perfectamente que la forma más efectiva de lograr un cambio es entonces tener un puesto en esa mesa. Pero no importa cuán alto ella llegue, ella nunca se ha olvidado a quién está representando y por quién lucha. Los niños, familias trabajadoras, inmigrantes, pequeños negocios. Esa es Hillary. Lo que digan las personas que cuando tiene personas problemas, ella está allí luchando para que las cosas se le cambien y sean correctas. Por eso es que estoy con ella. Yo creo que es importante luchar cuando la gente poderosa trata de amañar el sistema. Gente como Donald Trump hace lo que sea para entonces que los ricos y poderosos se vuelvan más ricos y poderosos. Y Trump está dispuesto a pasarle por encima a todo el mundo que se le ponga en su camino. Hillary Clinton sabe cómo luchar.
en contra de los bullies con una boca ruidosa. Durante muchos años la han atacado una y otra vez, pero ella no echa hacia atrás, ella no se acobarda, ella no les importa que la llamen con esos nombres horribles. Y ella tampoco desiste, ella sigue luchando por las personas que la necesitan más. Esa es Hillary. Ella ya ha probado su valor en batalla y es la luchadora que trabaja por las familias y que necesitan estas familias en la Casa Blanca. Cuando Hillary Clinton hizo historia, y se unió con nosotros en el Senado de los Estados Unidos, no estaba buscando esa prominencia. Al contrario, trabajó en el Comité de Medio Ambiente. Y déjeme decirles lo siguiente, ella trabajaba durísimo, humilde, continuamente lista para aprender. Entonces, 8 meses después, ella se le metió en el peor ataque de los Estados Unidos desde Pearl Harbor. Estaba metida en esos días tan oscuros que siguieron después del 11 de septiembre. Yo vi a Hillary y le vi su personalidad real. Ella consolaba a la población de luto. Ella entró en acción buscándole los beneficios a las familias de los caídos y logrando los fondos que Nueva York necesitaba para reconstruirse. Cuando el punto cero y todos los socorristas se enfermaron y los bomberos, ella se aseguró que la administración los tomara en cuenta. Ella luchó para que ellos recibieran la atención médica que necesitaban. Y cuando las cámaras no estaban ya rodando, nunca paró de trabajar y nunca paró de luchar. Y es por eso que miembros de ambas partes de los partidos le alabaron por su dignidad, por su resolución y por su efectividad. Esa es Hillary. En momentos de crisis o en momentos de paz. Si necesitamos quizás una ayuda o quizás un saber lo que le está pasando a la persona, necesitamos esa persona que sabe que va a resolver. Y por eso la senadora McCoskey le suele decir, esta elección no se trata del género, esta elección se trata de una agenda que incluya a todos, cada uno de los estadounidenses, y nosotros, las mujeres demócratas del Senado, nosotros estamos hombro a hombro con Hillary, con resolución, listas para hacerla la próxima presidenta de los Estados Unidos de América.